La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Toque de queda con Mingo. Continuamos, amigos, en este toque de queda hoy por EUTV para ver la televisión que quieres, con libertad, sin cadenas. Y recuerden nuestra cuenta Twitter, @Mingo_1, y la de EUTV es @EUTVNet, que por cierto, el equipo de producción ha recibido muchas inquietudes de ustedes, pero la mayoría apuntan para el profesor Cacique en qué va a pasar con el control de cambio. Nos dice aquí un televidente: han creado Cadivi, Sidme, SICAT y sigue el problema. Se va a desmontar en el año 2014, pero también ya le va a dar respuesta Jesús Cacique a esta inquietud. Pero dejábamos, para ir ordenadamente, hablar de deuda, hablar de precios del petróleo, comportamiento, que me parece importante, hablar de PDVSA y al mismo tiempo hablar de la gasolina. ¿Por dónde comenzamos? Sí, bueno, el tema del endeudamiento, Domingo, el ritmo como ha venido acelerando la deuda en Venezuela es extremadamente preocupante. La deuda consolidada, la deuda total, se ubica alrededor entre el 56 y el 60% del Producto Interno Bruto. Pero eso le estás incluyendo nuevos endeudamientos. Sí, todo el endeudamiento, pero hay una cifra más lapidaria. Deuda china, incluso. Sí, la deuda con el fondo chino, pero hay una deuda más lapidaria que nosotros los venezolanos tenemos que comenzar a aplicar, que es la deuda consolidada entre las exportaciones petroleras, porque somos un país monoproductor y un país monoexportador, y cuando tú divides la deuda consolidada o la deuda total de Venezuela entre el Producto Interno Bruto, es 2.5, o sea que no alcanzan las exportaciones petroleras para honrar los compromisos. Entonces significa, ¿verdad?, de que estamos en un proceso de endeudamiento. Cuando tú estableces controles, Mingo, una de las estratagemas que los gobiernos aplican son endeudamiento, controles y establecer o crear nuevos impuestos. El caso cierto es que no se justifica los niveles de endeudamiento en Venezuela con un ingreso que hemos obtenido en exportaciones petroleras. En exportaciones petroleras, 763.202 millones de dólares. Eso es lo que le ha ingresado al país únicamente por exportación petrolera en 14 años y 9 meses. ¿Solo petróleo o productos derivados? Sin tomar en consideración los aportes fiscales, y sin tomar en consideración el ingreso no petrolero, ¿no? 763.202 millones de dólares. Obviamente, si tomamos en consideración todos los recursos, la cifra es alrededor entre 1.2 y 1.3 billones de dólares. O sea, una cifra exorbitante lo que han ingresado a Venezuela para tener unos niveles o estar experimentando unos niveles de endeudamiento extremadamente altos. El precio del barril de petróleo, Mingo, que se ubica entre 102, 103 dólares, es insuficiente. El año 2013, el déficit fiscal en Venezuela cerró en el orden del 14-15%. ¿Cómo se justifica, verdad, un déficit fiscal 14-15%? Que, por cierto, este año vamos a cerrar en el orden entre el 10 y el 12% también el déficit fiscal. Pero ¿cómo se justifica 2013, 2014 con unos altos niveles del precio del barril de petróleo en 102, con un déficit fiscal desbordado? Entonces significa que el gobierno no ahorra. ¿El gobierno de calcularlo en 50? El gobierno no ahorra, el gobierno despilfarra los recursos. El presupuesto para el año 2014 está establecido el precio del barril de petróleo en 60 dólares. Dios nos ampare de que el precio del barril no baje a esos niveles, porque vamos a tener que comer cachapa con petróleo. Eso sería, ¿verdad?, para Venezuela una situación extremadamente difícil. Claro, claro. Garrafal, pues. Garrafal. Yo creo que el gobierno tenía que haber sido más ortodoxo y establecer el precio del barril de petróleo en 80, 85 dólares. Lo que ocurre es que la diferencia, los recursos los maneja discrecionalmente el presidente de la República entre el precio... Junto a Giordani. Exactamente, entre el precio del barril de petróleo del mercado y el presupuestado. Esos son aproximadamente unos 23.000, 24.000 millones de dólares, ¿verdad?, de recursos adicionales que quedarán a discrecionalidad del Ejecutivo Nacional. Ya por cuestiones de tiempo,
el planteamiento lo hacen nuestros amigos televidentes. ¿Qué va a pasar con el control de cambio? ¿Qué sugiere Jesús Cacique, inclusive, comparativamente con lo que pueda ocurrir por parte del gobierno? ¿Va a desmontar el control de cambio? Bingo, los controles a largo plazo son nefastos en economía. Cuando se estableció el control de cambio y el control de precios en el año 2003, el desideratum del control de precios era abatir la inflación y el desideratum, el objetivo del control de cambio era minimizar la fuga de capital. La fuga de divisa. La fuga de capital, exactamente, sí. Fortalecer la balanza de pago y fortalecer las reservas internacionales. ¿Eso no ocurrió? Bueno, todo lo contrario. Desde que entró en vigencia el control de cambio, la fuga de capitales se ha potenciado. Tenemos un tipo de cambio fuertemente sobrevaluado, que el año 2014 la devaluación es sine qua non, ¿no? Yo estimo que podría el gobierno estar devaluando, ¿verdad?, de 6.30 a 9.8. ¿Ahorita, en este primer trimestre? Sí, en el primer trimestre a 9.8. El CICAT 9.8. a 9.8. De 6.30 a 9.8. Un CICAT que debería estar alrededor entre 12 y 14. Y un tercer tipo de cambio que sería aprobado con la voluntad del gobierno en una reforma de la ley de ilícitos cambiarios entre 20 y 25. Vamos a ser más pobres todavía. Sería formalizar de alguna manera u otra el mercado permuta, para bajar la presión cambiaria que hay en el mercado, ¿no? Incluso la subasta que se vienen efectuando en CICAT, el tipo de cambio es muy superior al oficial. Entonces allí ya tenemos nosotros de forma solapada una evaluación. Pero el caso cierto, Mingo, es que al principio del año 2013 los técnicos argumentábamos que el tipo de cambio 4.30 era inviable, era insostenible. Bueno, y hubo la devaluación a 6.30. Lo que ocurre es que la devaluación fue parcial, fue una evaluación chucuta, porque el tipo de cambio real en aquel momento era 9.6. O sea que el gobierno quedó ahí con un tramo pendiente por devaluar. Y en la medida que transcurre los meses, se va acumulando la inflación y la sobrevaluación es mayor. No somos competitivos en Mercosur, ¿verdad?, con un tipo de cambio sobrevaluado, aunado a las expropiaciones y a las confiscaciones que ha venido efectuando el gobierno. Bueno, el tema de las exportaciones no petroleras a Mercosur es extremadamente difícil. Al contrario, estamos importando de Mercosur. O sea que si Venezuela de alguna manera u otra tuviese el objetivo de fomentar la productividad, hay que devaluar, hay que propiciar la inversión extranjera en Venezuela y obviamente apartar por completo, pero diametralmente, el tema de expropiaciones y confiscaciones. Para darte una cifra rápidamente, en el año 98 el petróleo era 68% de las exportaciones totales. Actualmente de las exportaciones totales, 96%. O sea que 96% es petróleo y 4% es sector no petrolero. Tenemos que correr. En la próxima parte, hemos vivido un año inusitado en materia de escasez. El presidente Maduro ha anunciado medidas como por ejemplo el precio justo que vislumbra Jesús Cacique para el 2014, para este año 2014, con respecto a estas medidas. Incluso el presidente Maduro ha propuesto que todos deberíamos incentivar el ahorro, ha propuesto una campaña para incentivar el ahorro. Eso es posible en la próxima parte con Jesús Cacique por aquí, por Toque de Queda en EUTV. Toque de Queda con Mingo.